Bueno, a la clase. ¿Listos? Cuadernos, lápices, apuntes, todos listos para trabajar. Hoy vamos a estudiar una parábola bien linda, una parábola del Señor Jesucristo muy conocida y muy linda, con una profundidad. Si usted, estudiar esta parábola, usted no necesita ser teólogo, sino como ingeniero de petróleos, una cosa así, porque eso es parábola profunda. Esta parábola tan bella y nos va a edificar tanto. Está en Mateo 25:14. Esa parábola de los talentos, antes de leerla, antes de repasarla, quiero explicarles por qué vamos a revisarla. Recuerdas que estamos estudiando en todo este mes de febrero todo lo que tiene que ver con neumatología, con la doctrina del Espíritu Santo, y entonces, porque vamos a prepararnos para a partir del próximo mes empezar a estudiar los componentes, los valores del fruto del Espíritu Santo, pero no estudiarlos como hoy. Lo que vamos a estudiar hoy no es estudiarlo, esto no es para presentar un examen, una prueba, un CAES de un ICFES, no, esto es para que quede nuestra vida de una vez. O sea, hoy vamos a salir de aquí talentosos, todos, talentosísimos, ¿correcto? Cuando llegó usted, lo miraba y le decía, talento, pero cuando salga le van a decir talentosísimo, una persona que va a poner a funcionar esos talentos que usted tiene, ¿correcto? Porque están ahí. Y nuestra base teológica es aquí, 1 Corintios 12. Mire lo que el Señor nos reveló. Encontramos esta estructura en estos 3 versículos que nos decía, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y aprendimos que los dones espirituales los da el Espíritu Santo. Y luego dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y aprendimos que los ministerios los da el Señor Jesucristo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, el Padre, que hace todas las cosas, el Creador en todos, es el mismo. Y entonces de ahí nosotros ya sacamos como este esquema que nos dejó la claridad, que la Trinidad de nuestro Dios nos otorga bendiciones. Y cuando fuimos creados, todos los que han sido creados, todos, el Señor en el momento que nos creó nos dio unas operaciones para que no hubiera confusión y no hubiera quien empezara por ahí en una liposucción, en una rinoplastia o alguna cosa así, una operación que no era, como operaciones se han usado para otras cosas. Decidimos que para nuestro curso, esos regalos que Dios el Padre nos dio cuando nos creó, lo vamos a llamar talentos, ¿correcto? También vemos que como si no fuera suficiente con el regalo de la vida, Dios nos regala talentos. Como si no fuera suficiente con el regalo de la salvación, el Señor Jesucristo, en el momento que Él se convierte en nuestro Señor, o mejor, nosotros nos convertimos en sus discípulos, en ese momento nos regala unos ministerios. Pero para quitarle un poquitico de espuma a ese término ministerio que ha sido como sobreexplotado, lo vamos a llamar para nuestro curso, lo vamos a llamar simplemente lo que son, funciones. Son funciones, no más. Y también aprendimos que cuando, mira el proceso, has sido creado, naces de nuevo en Cristo Jesús y luego eres lleno del Espíritu Santo. Y cuando eres lleno del Espíritu Santo de Dios recibes lo que se llama unos dones, pero como todos estos también son dones, para diferenciarlo lo llamamos como lo llama Corintios, lo llama manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de cada persona. O sea, no solamente el Señor nos da la vida, sino nos premia con talentos. No solo la salvación, sino nos premia con llamado ministerial. Y no solamente el Espíritu Santo nos llena y nos santifica, sino que produce en nosotros unas manifestaciones maravillosas. Todo ese paquete está incluido, todo incluido. Ya lo pagó Cristo en la cruz de Calvario. Usted solamente tiene que acceder a esas cosas que ya Cristo logró para cada uno de nosotros. Hoy nos correspondería entonces entender esta primera lista o esta primera etapa, la que tiene que ver con los talentos. ¿Correcto? Con los talentos, esa primera etapa. Y por eso es que voy a aprovechar esa preciosa parábola que se llama la parábola de los talentos. Aunque la parábola habla básicamente de una cosa de dinero, ahora les explico por qué podemos usarla para esto. Les voy a pedir un favor. Léala, cuando yo la esté leyendo, usted también léala y pronúnciela. No tiene que ser duro, no tengo que oírlo, no tiene que oírse usted. Puede hacerlo si quiere muy suavecito, si usted quiere o lo quiere como al volumen que quiera. Pero quiero que la pronuncie cuando la esté leyendo, por favor, ¿ok? Para que usted diga, pues leí la Biblia, hice el ejercicio de leer la Escritura. Vamos a leerla. Dice, Mateo 25:14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos.
Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Esa es la palabra. Falta la sentencia. Esta es una parte importantísima. Quitarle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El talento es una moneda o un valor que existe desde la antigüedad y corresponde, atención a esto, al peso en oro y después posteriormente en plata, peso en plata, de la cantidad de agua necesaria para llenar una ánfora. Una ánfora no es solamente un cántaro. El cántaro es como la porción personal. De hecho, no sé si recuerdan cuando Jesús hizo en la boda de Caná el milagro, había unas tinajas, esas son ánforas, unas tinajas que están casi estables en la casa, están ahí puestas. Ahora les explico por qué están puestas. No sea impaciente, ya le voy a decir. Están puestas las 6, las tinajas estaban puestas ahí y las llenaban con varios cántaros. Decía, caben no sé cuántos, 4 cántaros en cada tinaja. ¿Correcto? Entonces es una cosa más grande y por eso tiene esa forma de transportar. Generalmente implica 2 personas, una agarrando de cada lado, o si no, atravesar una vara y amarrarla con cuerdas de las orejas que tiene allí. Tiene una forma muy particular en la parte inferior, porque el ánfora en un terreno desértico, entonces para descansarla, usted está por ejemplo en un desnivel, en una duna de esas desérticas, ¿no? Está por ahí, usted pone una mollita de esas redondas y la pone y ella tiende a voltearse todo el tiempo, donde esté. Eso es un complique para ponerla. Esta no, porque usted al descargarla es casi una plomada, ¿sí? El peso llega y se engancha y se queda, y si acaso se ladea, pero no se cae por completo. Y en las casas tenían ya los huecos hechos o los hacían donde descargaban el ánfora. Por eso sí ve que tiene la puntica como carcomida. Usted dice, se está oxidando, no, la cerámica no se oxida. Es la marca de que ella siempre estaba ahí enterradita. Y el agua, la cantidad de agua que se usaba para llenar eso, convertida a su valor en algún metal, generalmente al final fue plata, es lo que se llamó el valor de un talento. El talento babilónico correspondía a 30.3 kilogramos, el egipcio a 27 kilogramos, el griego a 26 kilogramos, el talento romano significaba o correspondía a 32.3 kilos, o sea, estamos hablando de una cosa pesada, de bastante. Ahora, esa cantidad en plata. Entonces un talento ya estamos viendo, lo primero que nos está enseñando esto es que un talento es una riqueza, una verdadera riqueza. En el Nuevo Testamento es curioso, el Nuevo Testamento tal vez porque la tecnología ya avanzaba y entonces podían usar mejores materiales o mejores sistemas de horneo o algo así, horneado, y parece que había más. Y el talento que el Nuevo Testamento habla posiblemente era de 58.9 kilos, casi 60 kilos, lo que yo peso más o menos, o sea, casi 60 kilitos, era una cosa. ¿Por qué no? Pues, ok, 60 kilos ya. Están muy exactos hoy ustedes. Bueno, y entonces ese era más o menos lo que pesaba el talento en el Nuevo Testamento. Esos 58.9, o sea, 58.900 gramos, al precio de plata no hoy, sino ayer, porque ayer se cierra bolsa de valores, ni sábado ni domingo hay nuevos precios, entonces me sirvió el precio para la predicación de ayer, hoy y mañana, porque si no me tocaba ajustar. Pero al precio real que está el gramo de plata hoy, 1.726,20 gramos de plata por 58.900, el talento a plata de hoy eran 101.673.180. Voy a decirle qué es un talento en santanderiano, un plante. ¿Sí o no?
Un talento es un plante, o sea, 100 milloncitos con los que uno pues puede trabajar. Entonces lo que este señor le dio a su siervo fue un plante. El dinero necesario para que negociaran, para que hicieran alguna cosa, para que pusieran un negocio. Ya estamos un poquitico más ubicados. Entonces, ahora, atención, pero básicamente el talento no es una medida de peso, realmente, ni realmente es una unidad monetaria. Lo que el talento en esencia es básicamente una medida de capacidad, porque se medía lo que se necesita para llenar el ánfora. Una medida de capacidad. Ya lo tiene Jesús tan precioso, ¿no? Tan sabio. Cuando él está preparando sus enseñanzas, él decía, la Biblia nos cuenta que el Señor Jesús diciendo, ¿con qué compararemos el reino de los cielos? ¿Y a qué lo haremos semejante? O sea, era una preocupación de él buscar los ejemplos correctos y adecuados. Y él decía, pues no han inventado todavía el PowerPoint, pero yo de alguna manera me defiendo. Y el Señor de señores lo hacía sanando enfermos, haciendo milagros. ¿Qué más quiere? ¿Qué más PowerPoint que ver un paralítico caminando? ¿Cierto? Ya queda uno listo. ¿Qué multimedia le queda a uno grabado para siempre? El Señor hacía eso. Pero escogió con mucho cuidado y no dijo un denario. De hecho, se calcula que un talento es aproximadamente 6,000 denarios. El denario era una medida de que tiene que ver con tiempo, es curioso. Tiene que ver con tiempo porque el denario era el jornal y jornal es tiempo. Más o menos, o sea, un talento era para 6,000 días laborales. Vea, ya la proporción empieza a ser interesante. Y no usó Dios una medida, como les digo, el denario era basado en tiempo. Por ejemplo, en Lucas hay otra parábola de unos criados que el Señor les da algo para que administren y lo llama minas. Y minas también es una cuantía, pero tiene que ver con dimensión de tierra. Y escoge el Señor una moneda que tiene que ver con ¿qué? Con capacidad, porque Él quiere que entendamos que el talento del que Él está hablando en la parábola realmente se refiere a una capacidad o unas capacidades, porque le dio varias a uno, ¿cierto? 5, 2 y 1. ¿Ya está claro ese concepto hasta ahora? Por eso usamos esta parábola para hablar de esas capacidades. ¿Recuerdas que cuando estábamos hablando de dones dijimos que dones tenía 3 acepciones? Una acepción es que don es un regalo. Otra acepción es que don era una capacidad que alguien tiene y la otra que don era un señor, don Julio, don Marcos, que esa no la íbamos a usar, ¿te acuerdas? Esa no nos sirvió. Pero de estas dos que sí nos servían, sabíamos que si don era un regalo y don era una capacidad, definimos los dones de una manera muy sencilla, muy sabia y muy salomónica. ¿Será que don es un regalo o don es una capacidad? Nosotros dijimos, don es una capacidad que nos ha sido regalada. Ya, listo, salimos. Inteligente, ¿cierto? Como al papá, es inteligente. Entonces, el don es una capacidad que Dios nos regaló. Bueno, esa capacidad vamos a hablar hoy de una forma muy particular. De esa es que vamos nosotros a tratar de entender. Otra cosa que quiero dejar claro: ¿cómo opera o qué realmente es el talento que tú has recibido? ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona? Porque fácilmente la gente dice, bueno, yo tengo talento para la guitarra, pero mi hermano tuvo talento fue para la pintura, y mi tío tiene talento es para la bebida, y el otro tiene talento, bueno, alguna cosa, tendrá talento para una cosa distinta, y resulta que no hay tal cosa como un talento para la guitarra. Algo así como que Dios le dio a la persona el talento para la guitarra y le hizo que un hombro más atrás que el otro, o alguna cosa así, o no sé qué le hizo Dios. No, lo que realmente Dios pone en nosotros, atención, es una configuración específica de nuestra formación que nos viene gran parte de la genética y otra totalmente particular y nuestra. Cuando Dios nos otorga la vida, nos hace una configuración. Este tiene esto y esto. Y eso la persona la usa, por ejemplo, por influencia familiar para tocar un instrumento como lo tocaban sus antecesores. Entonces la gente dice, Dios le dio el talento de la guitarra. No, Dios no le dio el talento de la guitarra. Dios le dio a él, por ejemplo, una buena capacidad auditiva para discernir, para hacer diferencia tonal, ¿cierto? Para poder notar unas pequeñas variaciones tonales que la mayoría no notamos, ¿cierto? A nosotros suena igual, ¿cierto? La ley de Murphy dice que el que más desafinado es el que canta más duro, y eso es sagrado. Es usted cuando el que está por ahí, está por afuera de tono y canta durísimo. ¿Por qué? Es lógico. Como casi no oye, entonces tiene que cantar duro. Pero como casi no oye, canta por ahí, en el tono que él le da la gana. ¿Sí me entiende? Entonces a este le dio fue una sensibilidad auditiva para diferenciar los tonos. Le dio una motricidad fina muy alta, ¿cierto? O un pianista le da una motricidad fina, le da una habilidad de manejar
los hemisferios del cerebro con mayor independencia, de tal manera que él pueda hacer con una mano una cosa mientras está haciendo con la otra mano otra. La mayoría de personas no podemos hacer eso. Pero a otro el Señor le dio una masa muscular, una fuerza y una habilidad de equilibrio y de golpe y de precisión en el golpe, y es un tremendo leñador. No traigas el leñador al piano porque lo pica. ¿Sí? Lo coge a leña, a hacha, y lo vuelve picadillo, hace una fogata con el piano. No lo traigas. El leñador viene y se tira al piano, pero llévate el pianista al árbol con el hacha, se tira el pianista, porque cada uno tiene. ¿Y cuál es más talentoso? No, Dios le dio fue una configuración que la persona la usa y la aplica en diferentes cosas. ¿Está claro? No es un talento específico para algo, porque tú dices, no, imagínate, a mí me dio el talento para la batería, y en la casa, como la única batería que hay es la de cocina, ese talento lo tiene otra persona, ¿cierto? El que tiene talento, por ejemplo, el que es chef, tiene habilidad para percibir sabores. Yo soy medio sordo de paladar. Yo de verdad, no noto diferencia. Yo lo que me digan que es, eso es. Por eso generalmente ese no era para usted, ya me la comí. Casi no noto tantas diferencias como otros. Un chef tiene esa habilidad, tiene la habilidad, por ejemplo, también de moverse sin lastimarse. Otra persona, el que hace la pintura, tiene sus conos y bastoncillos, tienen una buena habilidad para hacer diferencias de matices, de tonos, de gamas. Él lo puede usar para eso como para cualquier otra cosa en que utiliza esa configuración que Dios le dio. ¿Ok? Por ejemplo, usted va y compra un portátil y lo compra en alguna de las empresas que venden portátiles de la iglesia, obviamente. Entonces usted va y compra su laptop ahí y lo compra con un Core i7, ¿cierto? Un procesador bueno, lo quiero con 5 GB en RAM por lo menos, quiero un disco por ahí de 1 tera mínimo, ¿cierto? Y esa configuración le hacen su equipo. Puede estar comprando otra persona el mismo equipo suyo, y obviamente en una empresa de la iglesia. Entonces están los dos haciendo las cosas bien, comprando ahí. Y se va y se llevan. Y el uno lo va a usar para hacer diseño gráfico y para manejar imágenes. Y el otro lo va a utilizar para manejar bases de datos. Y usted dice, pero espérese, entonces, ¿realmente cuál era el talento de ese computador? El talento es que le dio una configuración muy capaz para ser usada, y en ese usar si la persona decide qué es. Una vez entendido esos dos elementos, que es talento y por qué es el nombre del talento en la parábola, vamos ahora sí, por favor, a estudiar la parábola de los talentos. ¿Está listo? Vamos a tomar de la parábola, solo de la historia de la parábola, algunos elementos que nos van a quedar claros y para siempre. No repetimos. O sea, usted lo aprende hoy y yo sé que lo va a quedar aprendido y a ponerlo en práctica. Primera cosa que aprendemos de ahí. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Dice que conforme a la capacidad. Cuando vemos los resultados finales, yo le digo una cosa: ¿qué habilidad tiene Dios para saber la capacidad de cada uno? ¿Cierto que sí? Porque el que le dio 5, ¿qué pasó? Pudo con los 5 divinamente. En cambio, el que le dio 2, pudo con los 2 divinamente, no tuvo problema. Ni si él hubiera dicho, con estos 2 me gané 4, hubiéramos dicho, a él le hubieran dado los 5 más bien, porque como que tiene más habilidad. No, estaba preciso. Y al que casi le dio como por obligación, ese no salió con nada. O sea, qué ojo del Señor para saber la capacidad. Él se encarga de eso, de darnos los talentos. Lo primero que hay que aprender de esto es que todos tenemos algún talento. O hubo en la parábola alguno que lo blanquearon, algunos le rayaron la cara y lo dejaron ahí aburrido, diciendo, ay, ¿qué hubo? No, qué pena, que no alcanzo. ¿No, usted vio? No. Todos los que están ahí, todos recibieron talento. Así que usted en este momento le digo, no se me haga. Usted tiene por lo menos un talento, ¿ok? No me ponga esa cara de sin talento que me está poniendo. Usted tiene por lo menos uno y seguramente mucho más que uno. ¿Está claro? Eso lo dije en la parábola. Nadie se queda sin talento. Primera enseñanza de la parábola. Dios responde a las oraciones con personas. El libro de Jueces cuenta en el tiempo de Gedeón, que estaban oprimidos por los amalecitas y madianitas, dice, y el pueblo clamó a Dios, y uno dice, ay, seguro Dios mandó una peste, una enfermedad, y le dio Zika a todos los amalecitas esos, y con el Zika le dio esta otra cosa que viene después. No, la enfermedad que produce que
Dios tiene un nombre, el nombre por ahí de un señor que tuvo que haber sido muy mala clase para que le pongan el nombre a uno de una enfermedad tan maluca, ¿sí o no? Jean Barré, algo así, bueno, imagínate, se murieron todas las malecitas. Dios no mandó una enfermedad, Dios mandó un profeta. Y después, para completar la obra, Dios levantó a Gedeón. Dios, escúchame, la respuesta que Dios da, aprenda eso también de una vez. Esta no se la va a cobrar, está incluido ahí también lo que está enseñando hoy. Dios, la respuesta de Dios son personas. De hecho, para el problema de condenación, en el Antiguo Testamento mandó la ley. ¿Y funcionó la ley? ¿Funcionó? No funcionó. Entonces Dios, ¿qué mandó? Una persona, la persona de su Hijo. Así funciona Dios. Dios, las respuestas de Dios son personas. Así que su merced es la respuesta a alguna oración que alguien hizo, algún clamor que hizo la tierra, la sociedad, la historia. Estaba clamando por algo y Dios lo mandó a usted. Y Dios no se equivoca. Si Dios lo mandó, Dios sabe las capacidades. Dios lo mandó. Alguien está orando, Señor, trae la solución a tal problema en el mundo, y el Señor mandó a una persona. Cuando el pueblo de Israel está cautivo en Egipto y están clamando, estamos cautivos y nos están explotando mucho y nos maltratan, clamaron a Dios. ¿Dios qué les mandó? Dios les mandó a Moisés. No les mandó un método o un sistema, no, les mandó una persona. Cuando Dios quería que el evangelio fuese predicado a los no judíos, o sea, que llama la Biblia a los gentiles, ¿qué hizo? Un vademecum, cayó del cielo un libro, método para salvar, para predicar el evangelio a los gentiles. Capítulo 1, no. Levantó al apóstol Pablo. ¿Te das cuenta que las respuestas de Dios son personas? Las respuestas de Dios siempre son personas. Así responde Dios. Tú eres la respuesta a algo. Alguien oró. Tal vez tus padres queremos tener un hijo. ¿Tú crees que esta bebé que acabo de presentar, Sarai, tú no crees que ella es una respuesta? Es una respuesta a un clamor seguro de sus padres o de sus abuelos. Tú eres la respuesta a un clamor que Dios escuchó en el cielo. Algo estaban clamando. De pronto alguien dijo, Señor, castígalos, manda a alguien que sea, no sé. Alguien clamó por algo y usted está aquí por eso. ¿Ok? Pero entonces Dios le dio por lo menos alguna capacidad. Si estás en el tablero de juegos, si Dios te puso en el tablero, alguna capacidad tienes. Si has jugado ajedrez un poquito, sabes que cada ficha tiene un movimiento. Y el peón, él se mueve solo de a una. Es un peón, le toca la más pesada. Pero ¿cuántas veces has ganado una partida y has puesto en jaque mate al rey con un peón bien ubicado? ¿Ok? ¿Se puede o no? Él tiene su movimiento ahí con su nadito de perro, ahí va, y cuando el rey se da cuenta, uy, este man ya me arrinconó aquí, ¿sí me entiende? Se puede. Y cada uno, las torres que van barriendo en línea recta tienen esa capacidad. Los caballos en L van pegando, se pasan por encima de los otros. Los alfiles en esas diagonales se mueven tranquilamente. El rey es un inútil, es un bobazo. Yo no sé quién hizo el ajedrez, pero sabía cositas. El rey todo tiene que hacerle, a él lo tienen que cuidar. Y él hace poquito más bien. Lo que pasa es que se ve bastante, pero hace poco. Lo que pasa es que se muestra mucho, pero hace poco. Y la reina hace lo que le da la gana. ¿Sí es? O sea, esto es una cosa sabia ahí en eso. Por eso dicen que el deporte es ciencia, ¿no? Ahí hay ciencia. Pero cualquier cosa que esté allí en el tablero debe tener alguna movilidad, alguna capacidad. En este tablero del mundo, de la vida, en el que Dios te puso a jugar, en el peor de los casos eres un peón. Y puedes poner en jaque a un rey si te mueves como tienes que moverte. ¿Lo entendiste? Correcto. Entonces, primera cosa que aprendemos de la parábola es que tú tienes al menos un don. Entonces, espero que eso lo proceses. Ya debes tener al menos uno. Correcto. Segunda cosa que aprendemos de la parábola. Un señor le repartió los talentos. ¿Apareció otro repartiendo talentos? ¿O mandaron un pedido a domicilio con talentos? Solo uno entrega talentos en la parábola, que representa a Dios. Solo Dios los da. Santiago capítulo 1 verso 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todas las cosas buenas provienen solamente de Dios. ¿Por qué les estoy haciendo énfasis en esto? Porque por ahí han levantado mucha mentira. El talento lo da Dios. Nadie más da talentos. Entre otras cosas porque el talento, ¿cuándo es que nos es dado? ¿El talento cuándo nos lo dio Dios? Sí, cuando se nos dio la vida, ¿cierto? Y si se nos da cuando nos dio la vida, ¿quién es el único que lo puede dar?
El dador de la vida aquí es Dios. ¿Satanás le puede dar vida a alguien? Entonces él no puede dar talentos. Él no da talentos. Le voy a decir algo. Ese guitarrista maravilloso que es el astro que todos admiran, pero que es un demonio pues que ha hecho un poco las cosas diabólicas, que toca esos conciertos y se retuerce y es una cosa horrible, ¿cierto? Y que toca música así toda satánica y todo, y que él dice que por allá fue a un lugar, a un cementerio, y con una calavera hizo no sé qué más, y que se le metió un demonio, y que por ese demonio él tiene el nombre, y por el nombre que tiene es que él tiene esa habilidad de tocar la guitarra. Yo le digo, tiene habilidad para tocar la guitarra, toca música muy satánica, muy malvada, pero ese talento que está usando para esa música malvada se lo dio Dios. ¡Wow! Esa habilidad que tiene el científico para investigar, para negar a Dios, y logra esos argumentos tan tremendos para negar la existencia de Dios, lo hace con un talento que se lo dio Dios. ¿Está entendiendo esa diferencia? Solamente Dios da los talentos. Cualquier talento que usted haya visto es impresionante. Eso pareciera ser del infierno. Sí, ahora le explico por qué, pero solamente, lea la parábola y verá. ¿Había alguien más dando talentos? No, solamente el Señor, correcto. Otro elemento, solamente Dios los da y cada uno los maneja como Él quiera. Ahí está la diferencia. La misma capacidad, por ejemplo, que tenía un gran narcotraficante de crear el negocio, de crear su red, de escoger las personas de confianza, de crear los métodos, de encaletar la droga, de meterla, de hacer submarinos, de llevar, de esconder, y esos tipos tremendos, un tipo de esos con esa habilidad tan impresionante que hacía, realmente es el mismo talento que tiene otro que es un tremendo empresario, que ha generado una empresa a nivel mundial. No estoy diciendo que sean igual en cuanto al valor moral uno que el otro, ¿no? Usted, alguno diciendo, o sea, uno puede traquetear. No, no inventa. El pastor no está diciendo eso, por lo menos, porque yo no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que la configuración que Dios te dio la puedes usar tanto para eso como la puedes usar tanto para otra cosa. ¿Estás entendiendo? Tal vez la misma elasticidad y coordinación que tiene aquella niña campeona olímpica la tiene esta niña stripper de algún lugar, pero decidió usar esas. Ahora ya no se me distraiga. Creo que es más cuidadoso con los ejemplos, ¿cierto? Se me fue usted. Aquí, seguimos. Focus. Pero refiero, el mismo talento que utiliza una persona para hacer cosas malas, para enseñar cosas malas. La persona que seduce a otro para hacer un fraude. Imagínense esos que hacen engaños y hacen fraudes a la gente. Imagínense lo de vendedor. Tremendo. Si vendía cosas que no existían, pues ¿cómo será vendiendo cosas que sí existen, cierto? Entonces, mira que cada persona lo maneja como él hace. ¿Por qué? Porque es que el tema de los talentos, ¿con quién es? ¿Con quién es el tema de los talentos? Con el Dios Padre, con Dios Padre, solo con Dios. Con Él es el asunto. Y Dios, desde que nos hizo, Él ha tenido una cosa muy clara en su relación con nosotros. Nos ha puesto a decidir. Nos puso en un jardín, todo dar, VIP, lo mejor, estrato 1 millón allá, viviendo súper bien, y de todas maneras dijo, yo sé que ustedes están bien, pero yo los conozco. Aquí les pongo este arbolito y este otro arbolito, esos son los botones. Si ustedes quieren quedarse, coman de todos y manténganse comiendo de este. El día que quieran que se les abra la puerta, comen de este, ese es el botón, comen de ese y la puerta se les abre y se pueden ir. Mire que Dios desde siempre ha tenido con nosotros una forma de relacionarse que implica esta palabra. Es una palabra teológica, pero esta frase teológica la vas a aprender. Se llama libre albedrío. Libre albedrío. O sea, en español, libertad de decidir. En santandereano, usted hace lo que le da la gana. O sea, lo importante es que lo entiendas, ¿no? La libertad. Con Dios siempre ha sido así. Él nos dio libre albedrío. Entonces, Él nos da los talentos cuando nos fabrica. Cuando nos da el don de la vida, nos da esa configuración, esos talentos. Y nos deja, usted verá cómo los maneja. Pero un día vas a tener que darle cuenta a Dios de qué hiciste con esos talentos. Un día vas a estar frente ahí, los jurados de tu Factor X, mirando a ver cómo te califican. Darás cuenta por lo que hiciste. ¿Eso nos lo enseña la parábola o no nos enseña la parábola? Nos enseña que cada uno hizo lo que quiso, ¿cierto que nos enseña eso? Nos enseña que al final entregó cuentas. Les voy a contar algo. Creo
que en la cultura nuestra se nos ha olvidado enseñar que recibimos el llamado ministerial de Jesucristo cuando somos salvos, por gracia. Pero se nos ha olvidado enseñar que para poder recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tuvimos que haber nacido. Para nacer por segunda vez hay que nacer por primera vez alguna vez. Y esa vez que nacimos, el Padre nos dio unos talentos. Y como con el Padre nos vamos a ver después, toca venir y darle cuenta por esos talentos que Él nos dio. Y no solamente los cristianos o no cristianos, sino todos los que hayamos nacido, tendremos que dar cuenta al Señor por los talentos que recibimos. Eso como que es otro juicio. Eso parece no ser para salvación o condenación. Parece ser, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Parece ser que es para ubicación. Pero eso más adelante lo vemos, no sea tan ambicioso, pero más adelante vamos a mirarlo. Todos tendremos que darle cuenta a Dios qué hicimos con el talento que teníamos, ¿correcto? Vimos, por ejemplo, la cuenta que entregaron el que tenía 5 y el que tenía 2. Mire qué precioso esto. ¿Cómo le dijo? A los dos le dijo lo mismo. ¿Se dio cuenta que les dijo lo mismo? ¿Sí se fijó ese detalle o estaba dormido cuando estábamos leyendo? ¿Usted estaba ahí pendiente, leyó? Es que alguno durmiendo y haciendo que leía. Voy a estar más pendiente ahora de aquí para allá. Les dijo lo mismo. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Estos dos fueron calificados como buen siervo y fiel. Pero uno produjo más que el otro en la cuantía. El de 5 produjo 5 y el de 2 produjo 2. Pero en proporción, lo mismo. Y como en proporción fueron lo mismo, la Biblia nos enseña algo que no se te puede olvidar. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. Hay personas con condiciones muy inferiores a las tuyas, logrando más resultados que los tuyos. Y esa persona termina siendo una medida para uno, porque vamos a ser comparados con ellos. Y entonces vienen esos muchachos que nacen sin pies, sin brazos, por ejemplo, y todo lo que hacen, ¿cierto? Y uno ahí como que, uy, Señor, qué vergüenza tan tremenda, ¿cierto? O cualquier persona que no tuvo las condiciones económicas o sociales que tú has tenido, y ahí han abierto camino y han echado para adelante. Entonces Dios va a mirar que dependiendo de lo que has recibido, también se te va a demandar. Así que todavía tienes vida para devolver un poquito más bien. Si yo voy a entregar cuentas de tanto, más bien devuelvo tantico. Pero al otro, ¿cómo lo llamó? Siervo malo y negligente. Le dijo. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, mire lo que dice, te conocía, como si fuera una verdad, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui a escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Te conocía. Yo le pregunto, ¿el señor ese de la parábola es duro? Cuando recogió los resultados, ¿sabe qué le dice a los que produjeron? Entra en el gozo de tu Señor. Eso, la mayoría de los estudiosos concuerdan en que, claro, se refiere a entrar en la gloria, pero el término implica algo así: usted produjo ese doble, venga, sea ahora no solo mi siervo, sino por lo que usted logró producir, lo veo tan capaz, entonces ahora eso que usted multiplicó va a ser como si fuera suyo, y venga, entre conmigo y sea mi socio. Entra en el gozo de tu Señor, bien, buen siervo fiel. Entonces, ¿era un señor duro? Yo les pregunto, ¿estaba tratando de cosechar donde no sembró y estaba tratando de recoger donde no esparció primero? ¿Sí? ¿Es verdad lo que está diciendo este tipo? Díganme ustedes. Él estaba reclamando porque había puesto más o menos, ¿cuánto le dio? Más o menos en plata de hoy. Como 100 y pico millones de pesos. Y cuando regresa un poco de años después, el tipo tiene por allá en una bolsa plástica negra por allá envuelto, y le dice: mire, aquí tengo, es usted la plata que usted me dio toda mohosa ya. La enterró 10 años después. Y el Señor le dice: pero eso ya no es lo mismo, no es que ya con el dólar como ha subido eso, esa plata ya no vale casi nada. ¿Usted cómo fue a hacer eso? ¿Cómo es de bruto? Usted por lo menos, ¿qué le dice? Ahora Señor, debió haber hecho. Ahora miramos eso. Quiero contarles algo. Hay la posibilidad de que lo que este hombre hizo cuando dice que cavó en tierra y la dejó allí, no es que necesariamente la sepultó, sino se refiere que con el ánfora llena de esas monedas de plata, lo que hizo fue descargarla, o sea, cavar el hueco donde el ánfora se pone, y se fue, y como si no hubiera recibido nada. ¿Correcto? Cabe esa posibilidad. No tiene nada que ver con la enseñanza, pero quería contarles esa posibilidad también.
no se me distraigan. Y entonces, respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente. Él le dice: si usted sabía que yo era así, ¿cierto? No está diciendo que sea una verdad que él sea así, está diciendo, pero si usted sabía, no dice que sabía que yo era así, si usted sabía que ciego donde no sembré, y le dio 100 millones de pesos, y que recojo donde no esparcí, otra vez los 100 milloncitos, ¿no? Uy, si él sabía, si tenía ese concepto, si sabía eso, mire qué curioso, qué tremendo que él dice: como yo sabía que usted era así, eso me produjo miedo y entonces enterré el talento. Yo sabía que usted era así, eso produjo miedo. ¿Sabes que el temor a usar el talento generalmente proviene de que tienes un concepto equivocado de Dios? Generalmente no nos hemos formado un concepto de Dios correcto. Yo te invito a que conozcas a Dios de la biografía autorizada de Dios, que se llama Dios según Dios. No puede haber una biografía más autorizada que la biografía de Dios escrita por Dios. ¿Cómo se llama esa biografía? La Biblia. Que la Biblia te deje conocer realmente cómo es Dios. Si tú conoces realmente cómo es Dios, tus temores van a desaparecer. Porque lo que nos dice aquí esto es que seguramente la razón por la cual no has desenterrado tu talento es porque te da miedo. Entonces dice: bueno, ¿quién quiere pasar ahora a cantar? Sí, y usted no pasa. Siempre pasa en los karaokes igual. Sí, el que arranca es el que arranca siempre porque ya sabe que canta bien, ¿cierto? Y los otros están esperando. Y al final el lío es apagar ese karaoke. Cuando ya se animaron todos, entonces todos quieren participar. Pero realmente no lo hacen al comienzo. ¿Por qué? Por miedo. Fórmate un concepto de Dios, de la biografía autorizada de Dios, escrita por Dios. Y eso va a quitar de tu vida los miedos, para que te atrevas a hacer cosas, para que tengas las oportunidades. Cuando yo era muy niño, vivíamos aquí en Bucaramanga y uno de nuestros vecinos era unos muchachos que se la pasaban todo el día tocando acordeón y tocando la caja, vallenato y la guacharaca, todo el día con eso, imagínate. Yo tengo mi historia con el vallenato de varias décadas. Yo recuerdo que el vecino también se llamaba Ricardo, creo, y era hermano menor de los del grupo musical y estudiaba conmigo en la misma escuela. Y entonces un día me dijo: venga, yo le voy a enseñar cómo se toca esta caja de vallenato. Ahora, por un lado, yo crecí en una cultura evangélica en que todo era pecado, ¿no? No podía contaminarse con eso, no se podía hacer nada de esas cosas. Entonces mi mamá me ve por allá tocando música mundana y me da una tanda mundial, ¿sí me entiendes? O sea, yo no podía, pero entonces me acerqué y como que toqué como 2 veces y me dio como miedo. Dijo: venga, y me dejó aparte ahí. Después esos muchachos llegaron a ser unos músicos más o menos reconocidos que se llaman los embajadores vallenatos y compusieron lo del Santo Cachón y esas cosas. Me hubieran visto ustedes ahí en el video. Pero uno no hace esas cosas por temores, por miedos. Mi padre, a los 6 o 8 años de edad, una señora vino de España, una artista muy famosa, y quiso llevárselo para España y él le dio miedo irse con ella. La señora se llamó Libertad Lamarque y quiso llevarse a mi papá porque lo vio que a los 6 u 8 años tocaba magistralmente la guitarra, era un niño prodigio, y dijo: yo me lo quiero llevar, y él le dio miedo ir. Yo sería nieto adoptivo de Libertad Lamarque. ¿Sí me entiendes? El miedo. Porque no tienes un concepto claro de Dios, el miedo va tomando fuerza en ti y el miedo no va a dejar que desentierres tu talento, ¿correcto? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Mira, si te da miedo y si definitivamente no tienes la iniciativa para usar tu talento, ponte bajo las órdenes de alguien que sepa qué hacer con ese talento, de verdad. Dígale: pastor Rocío, póngame ahí, yo quiero empezar a probar mis talentos, póngame ahí de auxiliar de clase de niños. Yo todavía no sabré dar la tremenda clase, ¿sí? Con todos esos niños. Sí, eso es pánico, con todos los niños dar esa clase. No sabe, pero yo por lo menos limpiar mocos puedo. Sí, yo un trapito y yo le colaboro a la maestra, ¿sí o no? Y me lo llevo al baño cuando los de cada ratico, los niños de la cistitis los llevando y que los traigo.
cada ratico, o les reparto el refrigerio por lo menos. Y empieza usted, no tiene ánimo para empezar a desarrollar su talento, póngase bajo un banquero. ¿Qué es un banquero? Uno que sabe qué hacer con esos talentos. Póngase a las órdenes. Cuando usted mira, usted no ha visto esos deportistas. Sé que se habla muy mal de los empresarios del deporte, ¿no? Que explotan, esclavizan y que cogen el mejor dinero y al pobre muchacho le dan una mínima cantidad. Ahora, esa mínima cantidad que le dan al muchacho, y no estoy hablando de que esté de acuerdo o en desacuerdo, pero esa mínima cantidad es muchísima comparado con lo que él normalmente iba a tener. Y mire, los compañeros y los vecinos de la cuadra, o los compañeros de cuadra ni siquiera hay, los compañeros de río, ¿sí? Y mira que ahí ellos, usted los mira en la foto y se dice, no es un doctor, lo cogió a alguien y lo hizo producir de alguna manera, lo hizo ser productivo. Entonces yo pienso, sí, ahora tal vez después vienen las demandas y todo, si son injustos, me imagino que habrá unos muy buenos, pero ese muchacho no hubiera podido descubrir su talento solo, vino un cazatalentos de cacería y cazó. Pero cuando tú no sabes qué hacer con ese talento, trata de ponerte bajo la dirección de alguien que sabe qué hacer con esos talentos, a ver qué pasa, ¿cierto? A ver qué sucede. Ponte bajo la orden de alguien. Esas son las opciones que te doy para que empieces a salir de ese cuentico de que no tienes talentos. Fórmate un concepto de Dios según Dios para que pierdas el miedo. Y si aún así te da miedo, ponte a las órdenes de alguien. Alguien que tú sabes de eso. Ser un buen alumno te va a garantizar aprender adecuadamente. Pégate a alguien. Y mire esto que va a aprender usted ahora. Le dijo el Señor, quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos. Mira esta ley, esta es la ley de los talentos, una ley importantísima. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Apréndete esta ley con relación a los talentos, es sumamente importante, que fue lo que usó el buen siervo y fiel. El ejercicio del talento aumenta la capacidad, aumenta tu talento. Mira, yo tenía problemas con esta porción de la Escritura. Y ahora sí la entendí. Romanos 12, la primera parte, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Está hablando de medida y dice, si el de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. ¿Qué es lo que está diciendo finalmente? Haciendo uso del talento, usted lo va a incrementar y va a incrementar sus capacidades. Por eso tú ves personas que empiezan a cultivar y desarrollan y tocan un instrumento y al cabo del rato, aquí hay muchachos que cuando llegaron aquí a la iglesia se desafinaban tocando el timbre. Y ahora, y lo vimos ahí que guitarra y de clave, hay muchachos, varios ya que esos, cuanto instrumento hay tocan y ahora cansan es que compremos más y más y más. Yo dije, no, ya, no necesitamos un arpa, Pero ellos quisieran, ¿cierto? Una tuba, una tuba para la alabanza. No, espere. Pero aprendió tuba. Eso. Aprenden lo que sea. Y mientras más estudia, más aprenden. La gente con los idiomas, ¿cierto? ¿Has visto que empiezan aprendiendo un idioma y después les queda más fácil aprender un segundo y después más fácil un tercero? Los que no hemos aprendido, no solamente no hemos aprendido otros, sino que nos está olvidando el de nosotros ya. Ya nos toca hablarnos de esas señas y a sonidos. Se nos está olvidando, en serio, el de que teníamos de nacimiento se nos está quedando. Cuando usas los talentos se multiplican en sí mismos. Y cuando los dejas de usar, el que no tiene, aún le será quitado. Les voy a contar algo que no lo crean. Tienen que creerlo, yo soy el pastor. Pero debería creerlo. Pero escuche, yo antes tenía pelo. No. Pero cuando tenía pelo era delgado. Pero más que eso, cuando era delgado, estaba joven, yo dibujaba. Y modestia aparte, dibujaba muy bien. Gané algunos concursos de dibujar. Dibujaba excelente. Y lo hacía de una manera realmente que era sobresaliente. Y entonces todos los amigos y los hermanos me tocaban las carteleras de todo el mundo. Yo le decoraba los cuadernos a mi esposa, recién nos casamos, le dibujaba sus caricaturas y todo. Hacía caricaturas y todo eso. Dibujaba bien. Ahora ya no lo hago. Por ahí a veces en un papelito en la oficina hago un matacho o algo así. Pero ¿sabes qué ha pasado con esa habilidad? La he ido perdiendo. Yo tocaba la guitarra, no como mis hermanos, que yo soy como adoptado, yo creo. Mis hermanos tocan 4, 5, 6 instrumentos y yo toqué la guitarra y mal tocada, pero me defendía.
no solo tocaba la guitarra. En el grupo toqué el bajo eléctrico algún tiempo, en el grupo que tenía un grupo musical. Y yo con la guitarra, no solo tocaba la guitarra, le voy a contar algo increíble, yo cantaba. Yo iba a las células, incluso cuando empezamos en la iglesia, o sea, hace 15 años, yo me sentaba con la guitarra y cantaba unas canciones. ¿Sabes qué pasa con el tiempo? Me sé las mismas que me sabía cuando es. Solo que nadie más se las sabe. Todo el mundo las olvidó, ¿sí? Eso para ustedes o para cualquiera, eso por allá es música medieval, ¿cierto? Eso no tiene sentido. ¿Y qué pasó con eso? No lo he usado. Y como no lo he usado, se ha ido mermando ese talento. En cambio, para hacer software de presentación, para hacer marrachitos y dibujitos y tal, y coge ese Corel, ¿y quién me gana a mí en Corel? ¿Quién me gana a mí en PowerPoint? Yo hago unas cosas con PowerPoint que ni los de PowerPoint saben que se pueden hacer. No, en serio, les voy a demostrar. Alguna vez hice una presentación de Prezi y todo el mundo creía que era Prezi, que es otro software, y les dije, no, la hice en PowerPoint. No se explicaban cómo. ¿Por qué? Porque lo uso todo el tiempo. Y lo que uno está usando, entonces lo fortalece. El talento tuyo se va a desaparecer si no lo usas y se va a incrementar si lo usas. Esa es la ley de los talentos, ¿la aprendiste? Al que tiene le será dado más, para que tenga más. Y el que no tiene, aún lo que tiene, lo va a perder. ¿Aprendiste eso? Espero que sí. Y finalmente dice, y al siervo inútil, ahora le dijo, creo que ahí la traducción inicial decía al bobo inútil, pero bueno, al siervo inútil, échale en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a ver qué implica esta sentencia. Y en lo que implica esta sentencia como castigo al bobo inútil, al siervo inútil, lo que implica la sentencia para el castigo de este, pues también entendemos que el otro lo recibió lo opuesto, ¿cierto? Como premio. O sea, el que no cultiva sus talentos recibe esto, y el que los cultiva recibirá lo opuesto de lo que él haya recibido. Mire el ejemplo, ¿a qué me refiero? Tinieblas. ¿Qué significan las tinieblas? Significa anonimato. Está todo oscuro. En la oscuridad absoluta, ¿alguien sabe quién es quién? Nadie. Nadie sabe absolutamente quién es quién. En una oscuridad absoluta todos desaparecemos. Entonces el castigo de no usar los talentos es ¿qué? El anonimato. Su merced no es nadie. Piense en su escuela o en su colegio cuando hay un alumno que sabía hacer algo. El que siempre ponían a cantar la misma canción en los centros literarios en la escuela. Se cantar, ahora viene este man a cantar los guaduales. No, qué cosa tan desesperada. Pero usted se acuerda de él. Y lo ve por ahí, mija, es el muchacho ese que cantaba los guaduales. Y él no se acuerda de usted. Usted estaba en lo oscuro. El que jugaba fútbol, el capitán del equipo del colegio, uno lo recuerda, y era el popular, ¿cierto? Los demás, el que izaba bandera, pues empieza a ser destacado de alguna manera. El que no utiliza su talento tiene como castigo el anonimato, ¿cierto? El anonimato. Usted dice, no, yo no soporto, voy a ver si aquí me quieren o no me quieren, ¿sí? Y dice, y se va. Coge las maletas de su casa, de su pueblo, y se larga. Vuelve a los 5 años a ver si lo extrañaron. Y cuando va entrando con las maletas le dice un vecino, ¿cómo vecino? ¿Va a viajar? Ni siquiera sabían que no estaba, porque nunca sabían que estaba, porque está condenado al anonimato. ¿Quieres salir de la oscuridad? ¿Quieres que te note la gente y alguna gente en particular? ¿Quieres que te note? Le voy a decir el recurso, los talentos. En esa época, el Mesozoico bajo, por allá el Paleolítico, por ahí el Jurásico, que yo era flaco, melenudo y tocaba guitarra y cantaba. Eso me ayudó para muchas cosas. Eso ayudó. Créeme que eso ayudó, eso sirve para alguna cosita. Más de una vez di clases, empleos, trabajos, la serenática allí, la cancioncita compuesta acá. Eso ayudó, sirvió para. ¿Usted cree que yo, con esta facha, cómo me hubiera levantado a esa mujer que tengo tan hermosa? Uno sabe cositas. Y saber cositas es talento, utilice esos talentos. Entonces, el anonimato. El otro, entonces, ¿cómo sería? El que sí los usa, ¿qué va a tener? Popularidad, aceptación y fama. Va a tener fama. La fama se tiene por usar y multiplicar los talentos. En las tinieblas de afuera va a ser rechazado, va a tener separación. El que cuida sus talentos y los multiplica va a tener todo lo contrario,
aceptación. Todos queremos tenerlo cerca, todos queremos tenerlo cerca. Usted va a hacer un paseo y usted piensa en ese que tiene esta, oiga, compadre, vamos. No puedo ir, no hay paseo, mano. Usted va a jugar en un torneo, invita al que es ese crack que juega muchísimo. No puedo jugar porque estoy por allá lesionado. No, nos inscribamos en el torneo. En cambio el otro, no, ya estamos completos, ya. Sí. Pero es que yo compré el balón. Bueno, venga, juega, pero al gol lo cambiamos. La típica, ¿cierto? Tener el talento hace que no te quieran dejar aparte, sino que te quieran aceptar. Dice, allí será el lloro, amargura. Mire, el talento te permite expresarte tanto que saca de ti cualquier dolor y cualquier amargura que hay en tu corazón. Pintar, bordar, tejer, ayudar, cualquier cosa que tú sepas hacer, cualquier cosa. Eso es una manera de expresarte y por lo tanto te ayuda a liberarte de amargura. Y ahora, ¿qué otra cosa recibe? Dice que afuera, dice que las tinieblas de afuera, seguramente mirando para adentro los que están allá celebrando en el gozo del Señor, y él afuera, allá afuera, mirando desde afuera. Dice que le crujían los dientes. ¿Eso de qué será? Eso tiene un nombre propio. Va a tener envidia de lo que otros. Téngalo por seguro que el que no cultiva sus talentos, la actitud que va a hacer es hablar más de la gente, incluso hasta el que le da. Le dan 100 millones y dice, usted es un tipo duro, abusivo, tratando de sacar ventaja donde no ha puesto nada. Su actitud es hablar mal de la gente, porque como él se siente mal consigo mismo porque no desarrolla su talento. En cambio, el que desarrolla su talento no tiene envidia. Él está metido en el gozo del Señor, está satisfecho y se siente realizado. La Biblia llama al siervo malo negligente, viene de negligere. Ese latín significa que no elige, que no escoge, que no recoge. O sea, esa persona fue apática. Lo que yo les decía, dejó allá el talegado de monedas y se largó, fue indiferente. Mejor no tomo decisiones, mejor no participo. Alguien decía por ahí, una filósofa colombiana decía, es mejor no saber hacer nada para que no lo pongan a uno a hacer cosas. Eso es negligencia. Eso es pasar por la vida como allá en la bóveda, de las 3 bóvedas de la Capilla Sistina, donde está la creación, el dibujo de Michelangelo Buonarroti de la creación. Hay unos tipos allá en pelotos pintados en las orillas, así mirándose, unos metrosexuales ahí, bobos ahí, sí, bonitos ahí parados en pelotos. No sé, en una iglesia. Miren las señoras orando ahí, mirando los tipos esos. No creo que se concentren mucho. Pues con semejantes dibujos también no se concentra nadie. Pero ¿sabes? Se llaman efebos, que son nada, unos bobazos. Estuvieron ahí por la vida, ahí están dibujadas todas las musas, o sea, los talentos y las habilidades están dibujadas en esas bóvedas. Y ellos no pertenecen a ningún talento, ninguna habilidad, ellos simplemente se ven bien. El mundo se nos llenó de efebos, ¿no? Cuyo único talento es verse bien. Pero es pasar por la vida de una manera negligente, sin involucrarse, sin participar. No puede ser negligente. Ahora, si este era negligente, ¿qué nos dice del otro? Que el otro entonces era diligente. A ver, ¿qué es diligente? Es estar comprometido, es estar activo, es estar encauzado y llevar adelante algún proyecto o alguna cosa que estás haciendo. Este hombre era buen siervo porque era diligente. Dice John C. Maxwell, dice una frase de él muy famosa es: el talento nunca es suficiente, de su libro El talento nunca es suficiente, así se llama el libro. No, ese es el título real, el título realmente del libro. El talento nunca es suficiente. ¿Y de qué se trata? De que el talento nunca es suficiente. Y empieza a explicar cómo hay culturas que no usamos adecuadamente los talentos, que al talento hay que sumarle esfuerzo. Dice, has oído a Yokoi Kenji, el colombo japonés, que da unas conferencias maravillosas. Yo he compartido con él algunas tarimas en algunas ocasiones, y él siempre dice, tarde o temprano la disciplina vencerá la inteligencia. Bueno, él dice tarde o temprano, pero sí, no le pare bolas a eso, lo importante es lo que quiere decir. Lo que quiere decir realmente es tarde o temprano la disciplina vencerá a la inteligencia. Significa que
que de todas maneras el que es constante llega y logra más. Ese muchacho que era el bacán del salón, que sabía todo, que era amigo de todo el mundo, el más popular, se queda estancado en la vida, se queda estancado y llega a ser nadie. Y el nerdo sigue juiciosito y lo alcanza y lo pasa y después contrata al popular para que le lave el carro. Porque tarde o temprano ya le pasó a alguien, ¿cierto? Eso nosotros lo llamamos confesión dinámica. Espero que si le pasó haya sido el que contrató al otro. Y no le dé risa porque estaba hoy, vengo de lavar el carro. Tomás Alva Edison dice, atención a esta frase: el éxito es 1% de inspiración y 99% de transpiración. ¿Sabes? Alva Edison dice en su biografía, no sé qué tan cierto sea, pero dice que para el descubrimiento de la bombilla de luz incandescente, dice que realizó, escúcheme, 2000 prototipos. No le funcionó, hizo otro. Yo por ahí, hay 3. Yo creo que al cuarto ya voy a la mitad y digo, no, esta vaina no sirve, eso no. Alumbre con una vela, ¿cuál es el problema? ¿Sí o no? ¿Sí, eso? De paso espanta a los zancudos, o sea, se cura en salud que no le pueda ir zika. Usen velas más bien. No, el hombre hizo 2000 prototipos hasta que por fin se le prendió el bombillo. Literalmente hablando. Sí. 2000. Y entonces él dice, no, es que el éxito, nosotros creemos que es solo talento. Mira, hay algo muy curioso. En nuestra cultura, los latinoamericanos generalmente somos más talentosos que la mayoría de otros países. Pero usamos el talento para reemplazar el esfuerzo y la disciplina. O sea, para ocultar nuestra indisciplina. Debía ser para potencializar nuestra disciplina. Entonces, el jugador que es tremendo. En la historia, en las anécdotas de nuestra selección, hay historias como, por ejemplo, que entre los amigos le metían en secreto a la concentración de la selección Colombia, a Iván René Valenciano, le metían pedidos de pizza. Y él se escondía en un closet. Él lo cuenta, él mismo lo contó, yo lo vi en televisión. Y él se escondía en un closet y se comía la pizza a escondidas, porque era así gordito. Y vino el Bolillo, que era el técnico, y como que se pilló el asunto y lo estaba buscando y no lo encontraba. O tal vez le dijeron. Y fue y abrió el closet y estaba René con la pizza ahí. Hola, profe. Y le dijo, Iván René, si mañana usted no me hace al menos un gol, lo echo de la selección. Porque lo tenían en un régimen y nada, que era disciplinado. Y entonces él le dijo a los compañeros, le dijo al pibe, le decía, mono, ayúdeme, me toca hacer un gol porque... Y cuenta el pibe, que yo también lo vi contándolo, y el pibe dice, al otro día, dice, llegamos, estamos pendientes de que tocaba darle al gordo el balón para acá, y me acomodé bien, se lo puse, ¡pim! ¡Pa! El gol. Y entonces mira al jefe, ¿listo? ¿Listo? No hay ningún problema. Impresionante. ¿Sabes qué cuenta un técnico de Romário, el de Brasil? Le pidió permiso, estaba jugando en Europa y le pidió permiso para irse a Brasil a los carnavales. Y el técnico le dijo, te doy permiso cuando hagas 2 goles. Y entró al partido y en los primeros 20 minutos hizo 2 goles y luego le pidió el cambio al jefe y le dijo, me voy, profe, porque me veo salir 1 hora. O sea, hizo los goles. ¿Dónde están esos hoy? La mayoría en la ruina. No usaron el talento para potencializarlo con la disciplina, sino para reemplazar la disciplina. Y reemplazando la disciplina, el talento no es suficiente, como lo dice Maxwell, no es suficiente. Si hubieran usado el talento para potencializar la disciplina, serían tan exitosos como muchos otros que no tienen esa habilidad. Pero usted los ve a ellos enfocados en lo que tienen que hacer. En su libro de Andy Stanley, el hijo de Charles Stanley, el libro se llama El líder de la próxima generación, está en audio también, lo recomiendo, es un libro maravilloso. Él dice, el secreto de la concentración es la eliminación, porque el siervo no solamente era diligente, sino también era fiel, enfocado, concentrado. ¿Sabes cuál es el secreto de la fidelidad? De la concentración o la fidelidad, la eliminación. No es que mate a todos los otros o todas las otras, pero ¿quiere ser fiel?
el secreto para la concentración es la eliminación. Empieza a eliminar unos cuantos contactos del Face, del Twitter. Empieza a eliminar. Eliminar te mantiene enfocado. A veces queremos hacer demasiadas cosas y estamos dispersando los esfuerzos. Este siervo era concentrado. Yo creo que intentó con las cosas y en las que funcionó se dedicó. Se fueron a experimentar tantas cosas y después no logra ninguna de ellas. Nuestro anhelo es que tú entiendas y al final recibas esta frase. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que seamos premiados por haber hecho lo correcto. Un tip que te va a servir. El liderazgo anteriormente se basaba en que un gerente tenía que ser todero, bueno para todas las cosas. Entonces uno estaba gerenciando y tenía que aprender un poco de la parte comercial, de la parte contable, uno tenía que entender tributaria, uno tenía que saber de la parte de derecho laboral, uno tenía que saber de mecánica para las maquinarias, uno tenía que saber de todo, uno era una enciclopedia pues. Entonces un gerente completo sabía de todo, para que no le metan los dedos a la boca, decía. Sabía de todo, pero en nada era experto, era mediocre en todo. Con el tiempo el liderazgo ha ido cambiando. Y en ese libro, El líder de la próxima generación, Andy Stanley nos refuerza esto y nos dice que ahora el énfasis del liderazgo no está en que usted ubique en qué es malo para dedicarse a aprender, sino que ubique en qué es bueno para que fortalezca eso en lo que usted es bueno. Es más o menos esto. Tienes un niño que tiene mucho problema con las matemáticas y no le entran las matemáticas y de pronto sí es muy bueno para lenguas y para la parte de esos idiomas y cosas así. Y entonces uno ¿qué hace? Uno debe contratarle maestros de matemáticas a ver si logran, de pronto es el maestro que no quiere enseñar o el momento que él está viviendo o el método, ¿cierto? Nada que le entran las tablas, ni a tabla le entran las tablas. Entonces usted contrata a un maestro para ver si en la infancia está muy bien. Pero si con el tiempo, después de haber invertido, haber tratado, te das cuenta que sigue siendo muy malo para eso, pero sigue siendo brillante para esto saca las mejores notas en lenguas, entonces no le contrates más profesores de matemáticas. Tiene que ir al momento y Dios te guíe en eso, en decir, le voy a contratar ahora profesores de literatura, porque eso es lo que él es bueno. ¿Me hago entender? ¿Tú te imaginas a Messi o a Cristiano Ronaldo practicando que le cobren penaltis y ellos tapando porque es que están flojos en eso de arquerear? No, eso no es lo de ustedes. Usted practique lo que es bueno. Ya no hago tantas caricaturas y ya la guitarra por ahí está colgada y por molestar a veces nomás, y cantar casi ni de riesgos, ni en la ducha siquiera. Bueno, pero ¿sabes qué? Porque me di cuenta que no era, que por este lado de la pedagogía y de la didáctica tengo ventajas sobre algunos otros, y entonces es a eso que tengo que invertirle tiempo y esfuerzo. Y lo que me estaba dedicando, por ahí tuve el año pasado tuve 2 maestros de guitarra. Compré una guitarra eléctrica, por ahí estaba, una azul. Compré planta y todo, y eso un poco de equipos y correa y todo, me iba a dejar crecer el pelo y todo. No, estaba metido en el cuento de la guitarra. Y no está mal hacerlo, no está mal. Pero el esfuerzo que yo debo dedicar a lo que da resultado, a lo que debo ponerle atención en el poquito tiempo que tengo, debe ser a las cosas en las que tengo habilidades. Ese es un enfoque. Pero si no has descubierto tu habilidad, tenemos que partir como de cero hoy. Yo te quiero retar a ti esta noche. Se supone que vamos a ir aprendiendo cada una de las listas. Se supone que de hoy de aquí tienes que salir talentoso. Ya sabes que Dios te dio un talento. Ya sabes que lo vas a usar como quieras. Ya sabes que te van a pedir cuenta de cómo lo uses. Ya sabes que si lo usas se multiplica y si no lo usas se desaparece. Ya sabes que tienes que ser diligente en lo que haces y que tienes que mantenerte enfocado. Un poquito de cada cosa, eso no funciona. Nuestros sistemas educativos son pésimos, en serio. Son tan malos. En mi época se estudiaba desde bachillerato en inglés, no desde la primaria, ¿cierto? En mi época uno decía primero bachillerato, no sexto grado, sino primero bachillerato. Hacía uno hasta sexto de bachillerato. Es lo mismo 11, ¿cierto? Pero uno sentía que estaba el bachillerato. Y le enseñaba uno inglés. No estoy hablando mal de mis profesores de inglés. 6 años de estudiar inglés por lo menos 4 o 5 horas a la semana durante 6 años
No debía tener uno ya ni acento siquiera, o sea, debía tener un inglés, ¿cómo es? C1, por lo menos C1, C2, un nivel altísimo ya de inglés. 6 años, 5 horas semanales, todos los días estudiando, haciendo tareas. No, desde el 6º grado hasta el 11 grado, el verbo bendito to be. Sale uno después de 6 años de estudiar inglés, what your name, what color is it, toda la vida. No, por Dios. No, en serio, el sistema educativo no es el adecuado. Olvídate que el sistema educativo va a sacar lo mejor de ti. ¿Sabes quién va a sacar lo mejor de ti? El que quiere que tú triunfes, el que se va a beneficiar de que tú seas exitoso, tú mismo. En primera instancia. Dios, si no quieres usar tu talento, ¿sabes qué hace Dios? Te deja, al final te pide cuentas. Ahí, mire, en su cerebro, en su corazón, están los mejores poemas, las mejores canciones, los mejores cuadros, los mejores proyectos de construcción, las mejores empresas, las mejores familias, las mejores predicaciones están ahí. Y solamente usted puede sacarlas si decide creer en la palabra del Señor. ¿Quiere cerrar sus ojos un momento? Y quiere hablar de eso con Dios. Y quiere decirle, Señor, ¿cómo vamos a hacer? Esto está aquí complicado, Señor. Dígale, háblele con franqueza, dígale, Señor, hoy estuvimos acosados en el culto, el pastor nos regañó y nos demoró 15 minutos más. Señor, haz que eso valga la pena, por favor. Tú me diste, cuando me creaste, habilidades y capacidades. Por miedo, porque no estuve en el ambiente adecuado, porque me tocó seguramente con esos cortaalas de papás, de hermanos, de compañeros, de amigos, por el miedo a ser el oso, por el miedo a que se burlaran, preferí quedarme quieto. O tal vez yo soy ese tipo de persona que le tocó ser miembro de una familia donde hay alguien muy talentoso, muy exitoso, y que parece que por arte de magia convierte a los demás en mediocres. En mi caso particular y personal, tuvimos la dicha de vivir en mucha limitación y mucha pobreza, y casi que ninguno despegó hasta que terminamos las carreras universitarias. Entonces no hubo un sobrador que nos volviera mediocres a los demás. A todos nos tocó olvidarnos de la mediocridad y salir adelante. Dios te va a pedir cuenta por ese talento. Y tú le vas a decir, tuve miedo. Y el Señor va a decir, quítenle el talento y désenlo a otro, afuera, a las tinieblas, a llorar y a crujir los dientes de envidia. Y tú te vas a excusar diciendo que es que los demás son malos, que hasta Dios es malo. Es que no has tenido las oportunidades. Hay personas con menos oportunidades que tú y han dejado las excusas y han empezado a buscar, a desenterrar allá adentro, y se dan cuenta de todo lo que Dios les ha dado. Vamos a desarrollar un talento esta noche. Vas a empezar a ser por lo menos multifuncional a la vez. Hoy vamos a cantar una canción al Señor, pero mientras cantas la canción al Señor, con tu corazón vas a estar orando al Señor, pidiéndole al Señor que descubra y que te ayude a descubrir, porque Él no va a sacar ese talento, a desenterrarlo y a usarlo. Eres tú quien lo tiene que hacer. Hemos empezado de lo más natural hacia lo espiritual. Lo más natural, los talentos, después los ministerios o las funciones, y después los dones o manifestaciones.